Hay noches en las que el silencio parece respirar, y si escuchas con atención, puede que oigas algo que no debería estar ahí. Bienvenido al canal donde el miedo nunca termina cuando apagas la pantalla. No olvides dejar tu like y suscribirte, antes de que las luces empiecen a parpadear. Hay algo que la gente que no cree en estas cosas no entiende. No se trata de si crees o no crees. No se trata de fe o de superstición. Se trata de que hay lugares en este mundo donde las reglas normales simplemente no aplican. Lugares donde el tiempo se siente diferente, donde el aire pesa más de lo que debería, donde tu instinto, ese instinto animal que todos llevamos dentro pero que hemos aprendido a ignorar, te grita que salgas corriendo. Y lo peor de todo es que nunca sabes que estás en uno de esos lugares hasta que ya es demasiado tarde para marcharte. Hasta que ya estás atrapado en algo que no tiene explicación. Algo que va a quedarse contigo para siempre, grabado en tu memoria como una cicatriz que nunca deja de doler. Yo tampoco creía. Era de los que se burlaban, de los que pensaban que todo tiene una explicación lógica. Pero hay cosas que te cambian, cosas que te rompen por dentro de una forma que nadie más puede ver. Mi nombre es Ricardo Méndez Torres y soy de Monterrey, Nuevo León. Tengo 32 años ahora, pero cuando pasó lo que les voy a contar, tenía apenas 25. En ese entonces trabajaba de guardia de seguridad nocturno en el centro comercial Plaza del Valle, un lugar enorme de 4 pisos que durante el día está lleno de gente, de ruido, de vida. Pero de noche es otra cosa completamente diferente. Conseguí ese trabajo porque necesitaba el dinero. Mi papá estaba enfermo y los gastos del hospital eran cada vez más altos. El turno nocturno pagaba un poco mejor que el de día, y aunque todos me decían que era pesado estar solo en un edificio tan grande, yo pensaba que iba a ser fácil. Caminar un rato, revisar que las puertas estuvieran cerradas, ver las cámaras, y pasar el resto de la noche sentado viendo el celular o durmiendo un poco. Eso era lo que me habían dicho que hacía el guardia anterior. Lo que nadie me dijo es por qué ese guardia había renunciado de un día para otro sin dar explicaciones. Mi primer día fue un martes de octubre. Llegué a las 10 de la noche justo cuando estaban cerrando las últimas tiendas. El encargado de turno, un señor ya mayor que se llamaba Don Héctor, me mostró todo rápido. Me dio las llaves. Me enseñó dónde estaba la sala de seguridad con los monitores. Me explicó la ruta que tenía que hacer cada 2 horas para revisar todos los pisos y me dijo que cualquier cosa rara llamara a su celular. Pero lo dijo así, como sin ganas, como si supiera que no iba a servir de nada. Me quedé solo como a las 11 de la noche. El centro comercial estaba completamente vacío. Las luces se habían bajado de intensidad. Solo quedaban las de emergencia y algunas otras en los pasillos principales. El silencio era raro. No era un silencio normal. Era denso, como si algo lo estuviera presionando. Como si el aire mismo estuviera esperando que pasara algo. Las primeras 2 horas fueron tranquilas. Me quedé en la sala de seguridad viendo los monitores. Hay como 40 cámaras en todo el edificio y puedes ir cambiando de una a otra con un control. Vi los pasillos vacíos, las tiendas cerradas con sus cortinas metálicas bajadas, la fuente del primer piso que seguía funcionando con su agua cayendo. Todo normal, todo como debía ser. A la 1 de la mañana me tocaba hacer mi primera ronda. Agarré la linterna, aunque no hacía falta porque había luz suficiente, y salí de la sala de seguridad que está en el segundo piso. El plan era bajar al primer piso, recorrerlo todo, luego subir al segundo, después al tercero, y terminar en el cuarto antes de regresar. Bajé por las escaleras eléctricas que obviamente ya estaban apagadas. Mis pasos sonaban muy fuerte contra el metal. Cada pisada hacía un eco que rebotaba por todo el lugar. Llegué al primer piso y empecé a caminar por el pasillo principal. A los lados estaban todas las tiendas oscuras. Podía ver mi reflejo en los vidrios mientras pasaba, y no sé por qué, pero me dio la sensación de que había alguien más reflejado ahí, como una sombra que se movía justo detrás de mí. Me di vuelta rápido, pero no había nadie. Solo el pasillo vacío y las luces de emergencia proyectando sombras extrañas. Seguí caminando tratando de no pensar en eso. Revisé todas las puertas de emergencia del primer piso. Estaban bien cerradas.
Pasé junto a la fuente, y el sonido del agua era lo único que se escuchaba aparte de mis pasos. Pero entonces noté algo raro. El agua de la fuente estaba cayendo normal, pero en la superficie del estanque el agua estaba completamente quieta, como si fuera aceite, como si no estuviera siendo perturbada por nada, a pesar de que el chorro seguía cayendo con fuerza. Me acerqué más y me quedé viendo eso. No tenía sentido. La física no funcionaba así. Estiré la mano para tocar el agua, para ver si era real. Pero justo cuando mis dedos iban a hacer contacto, escuché un ruido muy fuerte que venía del segundo piso, como si algo pesado se hubiera caído, como si alguien hubiera volteado uno de esos exhibidores grandes de las tiendas. Me alejé de la fuente y corrí hacia las escaleras. Subí de 2 en 2 los escalones. Llegué al segundo piso con el corazón latiéndome fuerte, no tanto por el esfuerzo sino porque algo dentro de mí ya estaba asustado aunque todavía no quisiera admitirlo. Caminé despacio por el pasillo tratando de identificar de dónde había venido el ruido. Todo parecía estar en orden. Las tiendas seguían cerradas. No había nada tirado, nada fuera de lugar. Pero entonces lo sentí. Ese olor. Un olor dulce pero podrido al mismo tiempo, como fruta que se está echando a perder. Como algo que alguna vez estuvo vivo pero ya no lo está. Venía del fondo del pasillo, de donde está la juguetería. Me acerqué siguiendo ese olor que se hacía más fuerte con cada paso. Llegué frente a la juguetería y me quedé ahí parado viendo a través de la cortina metálica. Adentro todo estaba oscuro. No se veía nada. Pero yo sabía que había algo ahí. Lo sentía. Era como cuando sabes que alguien te está viendo aunque no puedas verlo. Como cuando sientes una presencia, pero no hay nada concreto que te diga que tienes razón. Saqué mi celular y prendí la luz para alumbrar mejor a través de los huecos de la cortina. Enfoqué hacia adentro de la tienda, y lo que vi me heló la sangre. En el fondo de la juguetería, entre todos los juguetes y los estantes, había una figura parada completamente inmóvil. Era alta, demasiado alta para ser una persona normal, y estaba viendo directamente hacia donde yo estaba. No podía distinguir detalles porque estaba muy oscuro, pero podía ver su silueta perfectamente. Y lo peor de todo es que me di cuenta de que no estaba respirando. Yo esperaba ver algún movimiento. El sube y baja del pecho. Algo que me dijera que era una persona de verdad, pero estaba completamente quieta como si fuera un maniquí. Pero los maniquís no se mueven solos, y esta cosa sí se movió. Dio un paso hacia adelante, así, sin más. Un paso lento, pesado, y el sonido que hizo al pisar el piso de la tienda fue como un golpe seco que resonó en todo el pasillo. Me quedé paralizado viéndola. No podía moverme aunque cada fibra de mi cuerpo me gritaba que corriera. La figura dio otro paso, y otro. Se estaba acercando a la cortina metálica, acercándose a mí. Fue como si algo dentro de mí se rompiera y por fin pude moverme. Di media vuelta y corrí hacia la sala de seguridad. Mis piernas se sentían como de gelatina y el pasillo parecía estirarse frente a mí, haciéndose más y más largo con cada paso que daba. Escuchaba mis propios pasos resonando, mi respiración agitada, y detrás de todo eso, más pasos. Pasos que me seguían. Pasos lentos pero constantes que no se detenían. Llegué a la sala de seguridad y cerré la puerta de un golpe. Le puse seguro y me recargué contra ella tratando de recuperar el aire. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Esperé ahí, pegado a la puerta, escuchando. Los pasos se detuvieron justo afuera. Podía sentir que algo estaba del otro lado, separado de mí solo por esa puerta delgada de madera. Podía escuchar una respiración, pesada, húmeda, como si viniera de pulmones que no funcionaban bien. Me quedé ahí sin moverme por lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Finalmente, los pasos se alejaron. Se fueron haciendo más débiles hasta que dejé de escucharlos. Me senté en la silla frente a los monitores temblando. Traté de decirme a mí mismo que había sido mi imaginación, que estaba cansado, que la oscuridad me había jugado una mala pasada, pero sabía que no era cierto. Miré los monitores buscando alguna explicación. Revisé la cámara de la juguetería. No se veía nada, solo oscuridad.
Cambié a la cámara del pasillo donde yo había estado hace un momento. Vacío. Nadie. Nada. Revisé todas las cámaras una por una. El centro comercial estaba completamente desierto en todas ellas, pero entonces noté algo extraño. En la cámara del cuarto piso, la que enfoca hacia el área de comida rápida, había algo que no cuadraba. Todas las sillas de las mesas estaban volteadas hacia un mismo punto, hacia la cámara, como si alguien las hubiera acomodado así a propósito. Y en medio de todas esas mesas, justo en el centro, había una silla vacía que estaba en posición normal, como si alguien la hubiera dejado así para que alguien más se sentara. No quería ir allá arriba. Cada parte de mi ser me decía que me quedara en esa sala hasta que amaneciera. Pero algo más fuerte que el miedo, algo estúpido, me decía que tenía que ir a ver, que tenía que entender qué estaba pasando, que si no lo hacía, iba a ser peor. Salí de la sala de seguridad. El pasillo estaba vacío. Caminé hacia las escaleras sintiendo como si 1000 ojos invisibles me estuvieran observando desde cada rincón oscuro. Subí al tercer piso. Todo parecía normal ahí. Las tiendas cerradas, el pasillo iluminado por las luces de emergencia. Pero el silencio era distinto ahora. Ya no era solo silencio. Era como si el edificio mismo estuviera conteniendo la respiración. Llegué a las escaleras que llevaban al cuarto piso, y ahí me detuve. Arriba estaba completamente oscuro. Las luces de emergencia no estaban funcionando. Era como si una pared de oscuridad estuviera bloqueando la entrada al último piso. Prendí mi linterna y empecé a subir. Cada escalón hacía un ruido que se multiplicaba en el silencio. Llegué arriba y enfoqué la luz hacia el área de comida rápida. Las sillas seguían ahí, todas volteadas hacia donde yo estaba, y en medio de todas, esa silla vacía esperándome. Caminé hacia allá despacio. La luz de mi linterna iba moviéndose de un lado a otro, proyectando sombras largas que parecían moverse por su cuenta. El olor dulce y podrido había regresado, pero ahora era mucho más fuerte. Me daban ganas de vomitar. Llegué hasta la silla vacía y me quedé viendo hacia abajo. En el asiento había algo, una fotografía. La levanté con manos temblorosas y la acerqué a la luz de la linterna. Era una foto vieja, amarillenta, de un grupo de personas paradas frente al centro comercial. Se veía que era de cuando apenas lo habían construido porque el edificio se veía nuevo. Conté las personas en la foto. Eran 7, 5 hombres y 2 mujeres. Todos sonriendo, todos felices. Pero había algo mal con esa foto. Las caras estaban borrosas. No podía distinguir los rasgos de ninguno de ellos. Era como si alguien hubiera raspado la foto justo donde estaban las caras. Y en la parte de atrás de la fotografía, había algo escrito con tinta negra que se veía antigua y corrida. Decía, los que se quedaron. Un sonido detrás de mí me hizo voltear tan rápido que casi tiro la linterna. En el borde del área de comida, donde empezaba la oscuridad total, había 7 figuras paradas en fila. 7 siluetas altas e inmóviles que me estaban viendo. No podía ver sus caras, pero sabía que me estaban viendo. Las conté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El mismo número que en la fotografía. La linterna empezó a parpadear. La luz se hacía débil y luego volvía. Débil y luego volvía. Y cada vez que la luz regresaba, las figuras estaban más cerca. No las veía moverse. Solo estaban más cerca. Primero a 10 metros. Luego a 8. Luego a 5. Tiré la fotografía y corrí. No miré atrás. No quería ver qué tan cerca estaban. Bajé las escaleras casi cayéndome, tropezándome con mis propios pies. Escuchaba pasos detrás de mí, pero eran muchos, muchos más que 7. Era como si un ejército entero me estuviera persiguiendo. Llegué al tercer piso y seguí corriendo hacia las escaleras del segundo piso. Las piernas me ardían y los pulmones me dolían, pero no podía parar. Llegué al segundo piso y ahí me detuve en seco. No podía creer lo que estaba viendo. Todas las cortinas metálicas de las tiendas estaban levantadas. Las tiendas que hace un momento estaban cerradas ahora estaban abiertas, y adentro de cada una había gente, o lo que parecía ser gente. Figuras paradas completamente inmóviles, todas viendo hacia el pasillo.
hacia mí. Había decenas de ellas, en cada tienda, en cada rincón, todas quietas, todas observándome. Los pasos detrás de mí se habían detenido, pero podía sentir que algo estaba esperando a que yo me moviera. Como un depredador esperando a que su presa cometa un error. Empecé a caminar despacio hacia las escaleras del primer piso. Cada paso que daba, las figuras en las tiendas giraban sus cabezas siguiendo mi movimiento, todas al mismo tiempo, como si estuvieran conectadas, como si fueran una sola cosa dividida en muchos cuerpos. Llegué a las escaleras y bajé tratando de no correr, aunque cada parte de mí quería hacerlo. Llegué al primer piso, y ahí el ambiente era diferente, más pesado, más opresivo. El aire se sentía espeso como si estuviera caminando a través de agua. Me dirigí hacia la salida principal. Solo tenía que llegar a la puerta, abrirla, salir de ahí y nunca volver. Pero cuando llegué a la puerta y traté de abrirla, no se movió. Estaba cerrada con llave desde afuera. Busqué en mi llavero la llave correcta, pero mis manos temblaban tanto que las llaves se me cayeron al piso. Me agaché a recogerlas y cuando me levanté, vi mi reflejo en el vidrio de la puerta. Y detrás de mi reflejo, reflejadas en el vidrio, estaban todas las figuras, cientos de ellas, llenando todo el espacio detrás de mí, paradas en silencio, esperando. Agarré las llaves del piso y busqué la correcta desesperadamente. Mis dedos no respondían bien. Probé una llave y no funcionó. Probé otra y tampoco. Las figuras en el reflejo empezaron a moverse. Se acercaban despacio, todas al mismo tiempo. Probé otra llave. No funcionó. Otra más. Tampoco. Ya las sentía detrás de mí. Ya podía sentir ese olor a muerte dulce envolviéndome. Finalmente la llave correcta entró y giró. La puerta se abrió y salí corriendo al estacionamiento. El aire fresco de la noche me golpeó en la cara y seguí corriendo sin mirar atrás hasta llegar a mi carro. Me subí, cerré las puertas con seguro y arranqué saliendo de ahí lo más rápido que pude. Manejé sin rumbo por un rato. No podía ir a mi casa, no todavía. Estaba temblando de pies a cabeza y no podía dejar de revisar el espejo retrovisor esperando ver algo siguiéndome. Me estacioné en una gasolinera que estaba abierta toda la noche, y me quedé ahí sentado en el carro tratando de procesar lo que había pasado. Saqué mi celular para llamar a don Héctor y renunciar en ese momento, pero antes de hacerlo vi que tenía un mensaje. Era de un número desconocido. Lo abrí. Era una foto. La misma foto que había encontrado en la silla del cuarto piso. La foto de las 7 personas frente al centro comercial. Pero ahora se veían 8 personas en la foto, y en la 8ª persona, la que no estaba antes, podía distinguir perfectamente la cara. Era yo. Yo estaba en esa foto vieja. Yo estaba parado ahí con esas otras personas sonriendo como si hubiera estado siempre ahí. Debajo de la foto había un mensaje. Gracias por unirte a nosotros, Ricardo. Te esperamos mañana en el turno de noche. Nunca volví a ese lugar. Renuncié por teléfono esa misma mañana inventando una emergencia familiar. Don Héctor ni siquiera parecía sorprendido. Solo me dijo que entendía y que buscaran a alguien más. No hizo preguntas, no pidió explicaciones, como si ya supiera lo que había pasado, como si le hubiera pasado a otros antes que a mí. Pero eso no fue el final. Ojalá lo hubiera sido, porque desde esa noche cada vez que paso cerca de un centro comercial, de cualquier centro comercial, veo cosas en las ventanas de las tiendas cuando ya está cerrado. Veo figuras paradas en la oscuridad. Veo sombras que no deberían estar ahí. Y lo peor de todo es que a veces recibo mensajes de ese mismo número desconocido. Siempre es la misma foto. Siempre estoy yo en ella. Pero cada vez hay más personas. Cada vez somos más los que estamos en esa foto, más los que nos unimos. Y hace unas semanas recibí otro mensaje. Este decía: el contrato no termina solo porque te fuiste, Ricardo. Todos los que entran tienen que cumplir su tiempo. Te vemos pronto. No sé qué significa eso. No sé cuándo van a venir por mí. Pero sé que lo van a hacer. Lo siento cada noche cuando me acuesto a dormir. Lo siento en la forma en que las sombras se mueven en mi cuarto.
Lo siento en los pasos que escucho afuera de mi puerta, aunque viva solo. Lo siento en el aire que se vuelve espeso justo antes de que me duerma. Hay lugares en este mundo que no dejan ir a las personas. Lugares que reclaman algo de ti que nunca podrás recuperar. Y el Plaza del Valle es uno de esos lugares. No importa que ya no trabaje ahí. No importa que nunca vuelva. Ya soy parte de ese lugar. Ya estoy en esa foto con todos los demás. Con todos los que se quedaron. Y algún día, cuando alguien más consiga ese trabajo de guardia nocturno, cuando caminen por esos pasillos vacíos y sientan que algo no está bien, cuando vean mi figura parada en alguna de esas tiendas oscuras viéndolos sin moverme, van a entender que no hay salida, que una vez que entras, ya eres parte de algo más grande, algo que ha estado ahí desde que construyeron ese lugar, algo que necesita alimentarse de nosotros. Y lo peor de todo es que nadie va a creerles cuando traten de contarlo. Nadie les va a creer hasta que sea demasiado tarde, hasta que ellos también estén en esa foto, hasta que ellos también sean parte de los que se quedaron, porque ese es el verdadero horror. No es lo que ves, no es lo que escuchas, es saber que no hay escape, es saber que ya eres parte de algo que no vas a poder dejar aunque lo intentes con todas tus fuerzas. Es despertar cada día sabiendo que ellos están esperándote, que tarde o temprano vas a tener que volver, que tarde o temprano vas a cumplir tu tiempo, y yo sé que mi tiempo se está acabando. Lo siento, cada día me siento más cansado, cada día me cuesta más trabajo levantarme de la cama, cada día me veo más pálido en el espejo, como si algo me estuviera drenando lentamente, como si estuviera convirtiéndome en una de esas figuras que vi esa noche. Anoche soñé que estaba de vuelta en el centro comercial, pero no era un sueño normal, era demasiado real. Podía sentir el piso frío bajo mis pies, podía oler ese olor dulce y podrido, y estaba parado en medio del primer piso rodeado de todas esas figuras, y esta vez podía ver sus caras. Eran personas normales, gente que había trabajado ahí, gente que había entrado y nunca había podido salir realmente, y todos me miraban con ojos vacíos. Y uno de ellos, el más cercano a mí, me sonrió y me dijo: «Ya casi es hora, Ricardo, ya casi llegas a casa». Desperté sudando y temblando, pero lo que más me asustó fue que cuando me vi en el espejo del baño, mi reflejo no se movía al mismo tiempo que yo. Había un retraso de un segundo, como si mi reflejo estuviera haciéndose independiente de mí, como si ya no fuera completamente mío. No sé cuánto tiempo me queda, no sé cuándo van a venir por mí finalmente, pero sé que va a pasar. Y cuando pase, voy a convertirme en una de esas figuras. Voy a estar parado en algún pasillo oscuro de ese centro comercial, esperando al siguiente guardia, esperando al siguiente que firme ese contrato sin saber lo que realmente está aceptando. Y voy a estar ahí para siempre, atrapado en ese lugar, uno más de los que se quedaron, uno más en esa foto que sigue creciendo, uno más en ese ejército de sombras que vaga por esos pasillos vacíos noche tras noche esperando algo que nunca va a llegar, porque ese es el verdadero final de esta historia. No hay escape, no hay salvación, solo hay resignación, solo hay aceptar que ya eres parte de algo más grande y oscuro de lo que podrías imaginar. Y que no importa qué hagas, no importa a dónde vayas, siempre vas a estar conectado a ese lugar. Siempre vas a sentir su llamado. Siempre vas a saber que algún día vas a tener que regresar para quedarte. Y yo ya estoy sintiendo ese llamado más fuerte cada día. Ya sé que es cuestión de tiempo. Ya sé que una de estas noches voy a despertar y mis piernas van a empezar a caminar solas. Van a llevarme de vuelta a ese lugar. Y voy a entrar por esa puerta principal, y voy a caminar por esos pasillos, y voy a encontrar mi lugar entre todas esas figuras, y me voy a quedar ahí, para siempre. Así que si alguna vez ven un anuncio de trabajo para guardia nocturno en algún centro comercial, especialmente en el Plaza del Valle de Monterrey, no lo acepten. No importa cuánto necesiten el dinero, no importa qué tan desesperados estén, no vale la pena. Porque hay cosas peores que la pobreza, hay cosas peores que los problemas económicos.
Hay lugares que se quedan contigo para siempre, lugares que te marcan de una forma que nunca vas a poder borrar, y una vez que entras en uno de esos lugares, ya nunca sales realmente. Una parte de ti se queda ahí, y con el tiempo, el resto de ti tiene que seguir a esa parte. Yo ya lo sé. Yo ya lo acepté. Solo espero que mi historia sirva de advertencia para alguien más, para que no cometan el mismo error que yo cometí, para que no firmen ese contrato, para que no se conviertan en uno más de los que se quedaron, porque todos nosotros estamos esperando en la oscuridad, esperando a que llegue el próximo, y cuando llegue, vamos a estar ahí para recibirlo, vamos a estar ahí para mostrarle que ya es parte de nosotros, que ya no hay vuelta atrás, y el ciclo va a continuar, una y otra vez, por siempre. Esta mañana desperté y supe que era el día. No hubo ninguna señal especial. No recibí ningún mensaje. No soñé nada diferente. Simplemente lo supe. Lo sentí en los huesos, en la forma en que el aire de mi cuarto se sentía más pesado, en la forma en que la luz del sol que entraba por la ventana parecía más débil, más gris, como si estuviera siendo filtrada por algo invisible. Me levanté de la cama y me vi en el espejo. Mi reflejo me devolvió la mirada, pero había algo diferente en mis ojos. Estaban más oscuros, más vacíos, como si algo detrás de ellos se hubiera apagado durante la noche. Traté de sonreír, pero la sonrisa no llegó a mis ojos. No se sentía como mi sonrisa. Intenté hacer mi rutina normal, prepararme un café, revisar mi teléfono, bañarme, pero todo se sentía automático, como si mi cuerpo se estuviera moviendo solo, y yo solo estuviera observando desde algún lugar muy lejano dentro de mi cabeza. Cada movimiento requería un esfuerzo consciente, como si estuviera aprendiendo a mover mi propio cuerpo por primera vez. Llamé a mi mamá. Necesitaba escuchar su voz. Necesitaba algo que me conectara con el mundo real, con mi vida de antes. Contestó después de 3 tonos, y su voz sonaba preocupada incluso antes de que yo dijera nada. Ricardo, hijo, ¿estás bien? He tenido un mal presentimiento toda la mañana. Quise decirle la verdad. Quise contarle todo. Quise advertirle que si yo desaparecía, no me buscara en ese lugar. Pero las palabras no salieron. Mi garganta se cerró y lo único que pude decir fue: estoy bien, mamá. Solo llamaba para decirte que te quiero. Hubo un silencio del otro lado. Luego escuché su voz quebrarse un poco. Yo también te quiero, mijo, mucho. ¿Seguro que estás bien? Sí, mamá, te tengo que dejar. Hablamos luego. Colgué antes de que ella pudiera decir algo más. Sabía que no iba a haber un luego. El día pasó en una especie de niebla. Traté de hacer cosas normales. Salí a caminar. Fui a comprar algo de comer aunque no tenía hambre. Vi a la gente en las calles viviendo sus vidas normales, sin saber que hay cosas en este mundo que están esperando en la oscuridad. Gente feliz, gente preocupada por cosas pequeñas como el tráfico o el trabajo, o qué van a cenar. Problemas normales, problemas que yo habría dado cualquier cosa por tener de vuelta. Quise gritarles, quise advertirles, quise decirles que tuvieran cuidado con los lugares donde trabajan, con los edificios viejos, con los turnos nocturnos en sitios que se sienten mal, pero no lo hice. Solo caminé entre ellos como un fantasma, sabiendo que yo ya no era parte de su mundo. Ya no del todo. Cuando el sol empezó a bajar, sentí el llamado. No fue algo que escuché, fue algo que sentí, como un hilo invisible amarrado a mi pecho que empezó a jalar, suave al principio, luego más fuerte, luego tan fuerte que dolía. Mis piernas empezaron a moverse solas, empezaron a llevarme en una dirección específica. Traté de resistirme, traté de ir en la dirección opuesta, pero era inútil. Era como tratar de nadar contra una corriente que es 1000 veces más fuerte que tú. Subí a mi carro. No recuerdo haber decidido hacerlo. Simplemente estaba ahí, con las llaves en la mano, arrancando el motor. Empecé a manejar. Mis manos giraban el volante solas. Mis pies presionaban los pedales sin que yo se lo ordenara. Estaba atrapado en mi propio cuerpo, solo observando mientras me llevaba de vuelta a ese lugar.
El centro comercial apareció frente a mí mientras el último rastro de luz del día desaparecía del cielo. El estacionamiento estaba vacío. El edificio se veía distinto ahora, más grande, más oscuro, como si hubiera crecido desde la última vez que lo vi. Las ventanas reflejaban el cielo morado del atardecer, pero en esos reflejos podía ver sombras moviéndose adentro. Muchas sombras, todas esperándome. Estacioné mi carro cerca de la entrada principal. Apagué el motor y me quedé ahí sentado por un momento. Esta era mi última oportunidad de resistir, mi última oportunidad de quedarme en el carro, de llamar a alguien, de hacer algo. Pero ya sabía que no iba a funcionar. El hilo en mi pecho jalaba tan fuerte que apenas podía respirar. Abrí la puerta del carro y salí. El aire de la noche estaba frío, pero yo no lo sentía. Caminé hacia la entrada principal del centro comercial. Las puertas estaban cerradas, pero cuando puse mi mano en el vidrio, se abrieron solas. Como si me hubieran estado esperando. Como si el edificio mismo me hubiera estado esperando. Entré. La oscuridad me tragó de inmediato. No había luces de emergencia ahora. No había nada más que oscuridad total. Pero de alguna forma podía ver. Podía ver las tiendas cerradas. Podía ver los pasillos vacíos. Y podía verlos a ellos. Estaban todos ahí. Cientos de figuras paradas en silencio, llenando cada espacio, cada rincón. Todos volteados hacia mí. Todos dándome la bienvenida. Reconocí a algunos. El guardia que había trabajado antes que yo. Una chica que había trabajado en la tienda de ropa del segundo piso hace años. Un hombre mayor que había sido el encargado de mantenimiento décadas atrás. Todos ellos ahí. Todos parte de esto ahora. Y en medio de todos ellos, en el centro exacto del primer piso, estaba la figura más alta. La primera que había visto esa noche en la juguetería. Se acercó a mí con pasos lentos. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pude ver su cara por primera vez, o lo que quedaba de ella. Era como ver a través de niebla. Los rasgos estaban ahí, pero borrosos, cambiantes, como si no pudieran decidir qué forma tomar. Extendió una mano hacia mí, una mano pálida con dedos demasiado largos. Y aunque cada parte de mí gritaba que no lo hiciera, mi propia mano se levantó y tomó la suya. El contacto fue como sumergirse en agua helada. Sentí algo entrar en mí, algo frío y antiguo que se extendió por mis venas como veneno. Vi imágenes, memorias que no eran mías. Vi la construcción del centro comercial, vi a los primeros trabajadores, vi cómo algo viejo que estaba enterrado en ese terreno había despertado cuando cavaron los cimientos. Vi cómo ese algo había empezado a atrapar a la gente, uno por uno, año tras año, alimentándose de ellos, convirtiéndolos en parte de sí mismo. Vi mi propio futuro. Me vi parado en ese mismo lugar dentro de meses, dentro de años, dentro de décadas. Me vi observando a los siguientes que iban a llegar. Me vi siendo parte del ciclo, para siempre, y entendí que no era solo este centro comercial. Había otros lugares así en el mundo, edificios, hospitales, escuelas, fábricas, lugares donde algo oscuro había echado raíces, lugares que atraían a la gente y no la dejaban ir. Una red de oscuridad extendida por todo el mundo, creciendo lentamente, atrapando a más y más personas con el paso del tiempo. La figura frente a mí habló. Su voz sonó como 1000 voces susurrando al mismo tiempo. Bienvenido a casa, Ricardo. Tu turno apenas comienza. Traté de gritar, pero no salió ningún sonido. Traté de correr, pero mis piernas no respondían. Sentí cómo mi cuerpo empezaba a cambiar. La piel se volvía más fría. Los huesos dolían como si se estuvieran reorganizando. Los pensamientos se hacían más lentos, más pesados, como si algo los estuviera envolviendo en algodón. Y entonces llegó lo peor. La aceptación. Esa horrible sensación de rendirse, de dejar de luchar, de simplemente aceptar que esto es lo que soy ahora, que esto es lo que voy a ser para siempre. Y con esa aceptación vino algo parecido a la paz. Una paz horrible y equivocada, pero paz al fin. Me encontré caminando hacia mi lugar, hacia el espacio que había estado esperándome todo este tiempo. Me paré ahí,
entre todas las otras figuras. Y me quedé quieto, completamente quieto, esperando al próximo que va a llegar, al próximo que va a aceptar el trabajo, al próximo que va a caminar por estos pasillos en su primera noche y va a sentir que algo está mal, al próximo que vamos a atrapar, porque eso es lo que somos ahora. Somos los que esperan, los que atraen, los que atrapan. Somos parte del edificio, parte de la oscuridad, parte de algo tan viejo que ya nadie recuerda cuándo comenzó o por qué, y vamos a estar aquí para siempre. En este centro comercial, en esta prisión de concreto y vidrio, esperando, siempre esperando. Mi último pensamiento consciente, antes de que todo lo que yo era se disolviera completamente, fue preguntarme si alguien iba a extrañarme, si mi mamá iba a buscarme, si alguien iba a reportar mi desaparición, si alguien iba a investigar. Pero luego ese pensamiento se desvaneció como todos los demás, y lo único que quedó fue el vacío y la espera. Ahora solo soy una sombra entre las sombras, una figura entre las figuras, uno más de los que se quedaron, y aquí voy a estar cuando tú vengas, porque vas a venir. Todos vienen eventualmente. El edificio siempre encuentra la forma de atraer a los que necesita. Y cuando llegues, voy a estar ahí, parado en algún pasillo, mirándote, esperando a que entiendas que ya es demasiado tarde para ti también. Y el ciclo va a continuar, una y otra vez por toda la eternidad, porque algunos lugares nunca dejan ir a sus víctimas. Algunos lugares tienen hambre, y ese hambre nunca se satisface. Solo crece, solo espera, solo atrae. Y ahora yo soy parte de ese hambre, para siempre, sin esperanza, sin escape, sin final, solo la oscuridad, solo la espera, solo el frío eterno de este lugar que se llama a sí mismo hogar. Y en algún lugar muy profundo, en lo que queda de lo que alguna vez fui Ricardo Méndez Torres, hay un grito silencioso que nunca va a terminar. Un grito que nadie va a escuchar. Un grito que va a durar para siempre en este infierno tranquilo y vacío. Porque esto es peor que cualquier final. Esto no es un final en absoluto. Es solo el comienzo de una eternidad de nada, de vacío, de oscuridad, y no hay nadie que venga a salvarnos. No hay luz al final del túnel. No hay esperanza de redención. Solo hay esto. Solo hay esperar. Para siempre. Bienvenidos al Plaza del Valle. Bienvenidos a nuestro hogar. Pronto, muy pronto, tú también vas a estar aquí con nosotros. Y nunca, nunca vas a poder irte. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar con la razón. Trabajos que parecen normales durante el día se convierten en algo completamente diferente cuando cae la noche. Los hoteles viejos guardan secretos en cada habitación, en cada pasillo, en cada rincón donde la luz no llega del todo. Y cuando eres la única persona despierta en un edificio lleno de cuartos vacíos, empiezas a darte cuenta de que quizás no estás tan solo como creías. Esta es la historia de un hombre que aprendió esa verdad de la peor manera posible, y cuya experiencia nos recuerda que hay puertas que nunca deberíamos abrir, y preguntas que es mejor dejar sin respuesta. Mi nombre es Roberto Castillo Méndez y soy de Puebla, México. Tengo 32 años y durante los últimos 4 he trabajado como guardia de seguridad nocturno. Lo que voy a contar sucedió hace apenas 6 meses, pero siento que han pasado años desde aquella noche. Todavía no puedo dormir bien. Todavía escucho cosas que sé que no deberían estar ahí. Todo comenzó cuando conseguí el trabajo en el Hotel San Jerónimo. Es un edificio antiguo en el centro de la ciudad, de esos que fueron elegantes en los años 50, pero que ahora apenas se mantienen en pie. Tiene 5 pisos y 40 habitaciones. La pintura de las paredes está descarapelada. Las alfombras de los pasillos huelen a humedad y los elevadores hacen un ruido terrible cada vez que suben o bajan. Pero necesitaba el trabajo. Mi esposa estaba embarazada de nuestro primer hijo y los gastos se acumulaban. El dueño del hotel, don Ernesto, era un señor mayor de casi 70 años. Tenía el pelo completamente blanco y siempre vestía trajes arrugados que olían a cigarro. Cuando me entrevistó,
Me dijo algo que debía haber tomado más en serio. Me llevó al pequeño cuarto donde estaría la recepción durante la noche. Había un escritorio viejo, una silla de plástico, un monitor con las cámaras de seguridad y una cafetera que parecía de la época de la Revolución. «Mira, Roberto», me dijo mientras se sentaba en la orilla del escritorio. «El trabajo es sencillo. Entras a las 11 de la noche y sales a las 7 de la mañana. Haces rondas cada 2 horas por todos los pisos. Revisas que las puertas estén cerradas, que no haya problemas, lo normal. Si alguien necesita algo, lo ayudas. Eso es todo», asentí. Parecía fácil. «Pero hay reglas importantes», continuó. Su rostro se puso serio. «Muy importantes. Primera regla. Nunca entres a la habitación 212. No importa qué escuches ahí. No importa si alguien toca desde adentro. Esa habitación siempre está cerrada y así debe quedarse». Me pareció extraño, pero no dije nada. «Segunda regla», siguió. «Si ves a una mujer vestida de blanco en el tercer piso, no le hables. No la mires a los ojos. Sigue caminando como si no estuviera ahí». Sentí un escalofrío en la espalda, pero pensé que tal vez don Ernesto me estaba asustando a propósito, como hacen los veteranos con los nuevos. Y tercera regla, la más importante, su voz bajó casi a un susurro. «Si escuchas que alguien llama tu nombre, pero no ves a nadie, no contestes. Nunca. Hagas lo que hagas, no respondas». «¿Por qué?», pregunté. Don Ernesto me miró fijamente durante unos segundos que se sintieron eternos. «Porque si contestas van a saber que puedes escucharlos. Y si saben eso van a querer algo de ti, algo que no puedes darles». Debí haberme ido en ese momento. Debí haber inventado cualquier excusa y salir corriendo de ahí. Pero mi esposa, el bebé en camino, las cuentas sin pagar, todo eso pesaba más que el miedo. «Entendido», le dije. Don Ernesto suspiró como si estuviera decepcionado de mi respuesta. «Hay algo más que debes saber», agregó. «Han pasado 7 guardias antes que tú en los últimos 2 años. Ninguno duró más de 3 meses. Todos renunciaron de un día para otro. Algunos ni siquiera volvieron a recoger su último cheque». «¿Por qué?», volví a preguntar. «Porque no siguieron las reglas», respondió simplemente. Me dio las llaves, un uniforme azul marino y una lámpara que según él era mejor que la de mi celular. Luego me explicó cómo funcionaban las cámaras de seguridad, aunque me advirtió que varias no servían, especialmente las de los pisos 3 y 4. Mi primera noche comenzó tranquila. Llegué a las 11 en punto. Don Ernesto me esperaba en la recepción y me mostró dónde estaba todo. Me presentó a Lucía, la recepcionista del turno de tarde que se veía cansada y ansiosa por irse a casa. «Buena suerte», me dijo Lucía cuando pasó junto a mí rumbo a la salida. «Y acuérdate de las reglas». Don Ernesto se fue poco después. De repente me encontré completamente solo en el vestíbulo del hotel. El silencio era pesado, como si el edificio mismo estuviera conteniendo la respiración. El único sonido era el tic-tac del reloj antiguo que colgaba en la pared detrás del mostrador. Revisé las cámaras de seguridad. Efectivamente, varias estaban en negro. Las del tercer piso mostraban solo estática. Las del cuarto piso directamente no funcionaban. Los pasillos que sí podía ver estaban vacíos y mal iluminados. Algunas de las lámparas del techo parpadeaban de forma irregular. Esa noche había solo 5 huéspedes en todo el hotel. 2 estaban en el segundo piso, 1 en el primero y 2 más en el quinto. Nada en el tercero ni el cuarto. Me pareció extraño que un hotel con tan pocos clientes siguiera abierto. Pero no era mi problema. A la 1 de la mañana hice mi primera ronda. Tomé mi lámpara y el llavero con todas las llaves maestras. Comencé por el primer piso. Todo estaba en orden. Las puertas de las habitaciones ocupadas estaban cerradas y no se escuchaba nada desde adentro. Las habitaciones vacías también estaban cerradas. El pasillo olía a ese aroma rancio de hoteles viejos, una mezcla de desinfectante barato y humedad. El segundo piso era igual. Silencio total. Mis pasos sobre la alfombra gastada eran lo único que se oía. Llegué al tercer piso. Tan pronto salí del elevador en el tercer piso, sentí que algo era diferente. El aire estaba más frío que en los otros pisos. No era mi imaginación. Podía ver mi propio aliento formando pequeñas nubes de vapor frente a mi cara.
Las luces del pasillo parpadeaban más que en los otros pisos, creando sombras que se movían en las paredes. Caminé despacio, alumbrando con mi lámpara cada rincón. Las puertas de las habitaciones estaban cerradas. Según el registro, no había nadie hospedado en este piso. Todas las habitaciones debían estar vacías. Revisé las chapas una por una. Todo parecía normal hasta que llegué a la habitación 212. Me detuve frente a esa puerta. Se veía igual a todas las demás. Madera oscura, números dorados que estaban despegándose, una mirilla en el centro. Pero algo en esa puerta me produjo una sensación horrible en el estómago. Era como estar parado al borde de un precipicio. Cada instinto en mi cuerpo me gritaba que me alejara de ahí. Estiré la mano para tocar la chapa, solo para verificar que estuviera cerrada como me habían indicado. En el momento en que mis dedos rozaron el metal helado, escuché algo del otro lado. Era un sonido suave, casi imperceptible, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado sobre el piso de madera. Despacio, muy despacio. Retiré mi mano como si me hubiera quemado. El sonido se detuvo. Recordé la primera regla. No importa qué escuches ahí. No importa si alguien toca desde adentro. Me alejé de la puerta 212 y continué mi ronda. El resto del tercer piso estaba tranquilo. Subí al cuarto piso. El cuarto piso estaba aún más oscuro que el tercero. Varias de las lámparas del techo estaban completamente apagadas. Mi lámpara era lo único que iluminaba el camino. El pasillo parecía más largo de lo que debería ser. Conté las puertas mientras avanzaba. Habitaciones 301 hasta 320, todas cerradas, todas supuestamente vacías. Cuando llegué a la mitad del pasillo, mi lámpara empezó a parpadear. Le di unos golpecitos con la palma de la mano y volvió a funcionar normalmente. Fue en ese momento que escuché pasos detrás de mí. Me giré rápidamente alumbrando hacia donde había venido. El pasillo estaba vacío, completamente vacío, pero yo había escuchado los pasos claramente. No eran pasos sobre la alfombra, eran pasos sobre madera como si alguien estuviera caminando sin zapatos. Y venían acercándose. Me quedé quieto conteniendo la respiración. Los pasos se detuvieron. El silencio regresó. Esperé 30 segundos que se sintieron como 30 minutos. Nada. Terminé la ronda del cuarto piso casi corriendo y subí al quinto. El quinto piso estaba mejor iluminado y se sentía normal. Revisé todo rápidamente y regresé a la recepción. Eran las 2 de la mañana. Todavía me faltaban 5 horas para que amaneciera. Me senté en la silla detrás del escritorio y me serví una taza de café de la cafetera vieja. El café sabía horrible, pero lo necesitaba. Revisé las cámaras otra vez. Los pasillos vacíos. Las luces parpadeantes. Nada más. Intenté distraerme viendo videos en mi teléfono, pero la señal era terrible ahí dentro. Así que me puse a revisar el libro de registro del hotel. Era un cuaderno grande y viejo donde se anotaban todos los huéspedes. Empecé a hojearlo sin mucho interés. Había nombres, fechas de entrada y salida, números de habitación. Entonces noté algo extraño. La habitación 212 aparecía en el registro, pero siempre con el mismo nombre: Laura Sánchez. Y la fecha de entrada era del 15 de marzo de 1983. No había fecha de salida. El registro tenía más de 40 años, pero ese nombre seguía ahí, como si Laura Sánchez todavía estuviera hospedada en el hotel. Busqué en las páginas más recientes. El nombre seguía apareciendo. Habitación 212. Laura Sánchez, sin fecha de salida. Alguien había estado escribiendo ese nombre durante décadas. Cerré el libro de golpe. No quería saber más. Pasaron las horas con lentitud dolorosa. A las 3:30 hice mi segunda ronda. Esta vez todo estuvo tranquilo. No escuché nada extraño. No vi nada raro. Regresé a la recepción sintiéndome un poco mejor. Tal vez lo de antes había sido mi imaginación. El cansancio jugándome una mala pasada. A las 5 de la mañana estaba medio dormido en la silla cuando el teléfono de la recepción sonó. El timbre estridente me hizo saltar del susto. Contesté todavía aturdido. «Recepción, buenas noches», dije. Silencio del otro lado. Pero no era un silencio muerto. Podía escuchar que había alguien ahí. Una respiración lenta y pesada.
Hola, intenté de nuevo. ¿En qué puedo ayudarle? La respiración continuó durante unos segundos más. Luego una voz de mujer, muy suave, casi un susurro, habló. Tengo frío. Disculpe, ¿qué habitación? Pregunté revisando el sistema. 212. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua helada encima. Mi mano empezó a temblar sosteniendo el teléfono. La habitación 212 está cerrada, logré decir. No hay nadie hospedado ahí. Tengo mucho frío, repitió la voz. ¿Puedes traerme una cobija? Señora, esa habitación no está en uso, debe haber un error. Por favor. La voz sonaba más cerca ahora, como si la persona estuviera susurrando directamente en mi oído. Tengo tanto frío, y he estado esperando tanto tiempo. Colgué el teléfono de golpe. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Miré el identificador de llamadas en el pequeño panel del teléfono. Decía claramente, habitación 212. Pero eso era imposible. Esa habitación estaba cerrada. No había teléfono conectado ahí. No podía haber nadie adentro. El teléfono volvió a sonar. No lo contesté. Dejé que sonara. Sonó 20 veces antes de detenerse. El silencio que siguió fue peor que el timbre. Decidí hacer otra ronda aunque no eran las 6 todavía. No podía quedarme ahí sentado. Necesitaba moverme. Tomé mi lámpara y subí al primer piso. Todo normal. Segundo piso, todo bien. Pero sabía que tenía que subir al tercero. Tenía que pasar frente a esa puerta. Cuando el elevador se abrió en el tercer piso, el frío me golpeó de inmediato. Era peor que antes. Mucho peor. Mis dientes comenzaron a castañear. Salí al pasillo y empecé a caminar. Esta vez las luces no solo parpadeaban. Algunas se apagaban completamente cuando pasaba debajo de ellas, dejándome en la oscuridad por un segundo antes de volver a encenderse. Me acerqué a la habitación 212. Había algo diferente. La puerta estaba entreabierta, apenas unos centímetros, pero definitivamente abierta. Yo mismo había verificado que estuviera cerrada en mi ronda anterior. Estaba seguro de eso. Me quedé parado frente a la puerta sin saber qué hacer. Desde la rendija oscura salía un aire gélido. Y también salía un olor. Un olor dulzón y enfermizo que me revolvió el estómago. Hola, escuché la misma voz suave del teléfono. Venía de dentro de la habitación. ¿Trajiste la cobija? No debía haberlo hecho. Debía haber corrido escaleras abajo, salir del hotel y no volver jamás. Pero algo en esa voz me paralizó. No era amenazante. Era triste. Desesperada, como alguien que ha estado pidiendo ayuda durante mucho tiempo, sin que nadie la escuche. Empujé la puerta con la punta de los dedos. Se abrió despacio, rechinando sobre las bisagras oxidadas. Alumbré el interior con mi lámpara. La habitación estaba completamente vacía. No había muebles, ni cama, ni nada. Solo paredes desnudas y un piso de madera lleno de polvo. En el centro del cuarto había una mancha oscura, grande, como si alguien hubiera derramado algo que nunca se limpió del todo. La mancha tenía forma extraña, como de una persona acostada. «Aquí estoy», dijo la voz, pero no había nadie. La habitación estaba vacía. Entonces lo vi. En la pared del fondo había algo escrito. Letras grabadas directamente en el yeso, como si alguien las hubiera tallado con las uñas. Me acerqué para leer. Las letras decían: «No me olviden». Mi lámpara empezó a parpadear otra vez. Cada vez que la luz se apagaba por un segundo cuando volvía a encenderse, las palabras en la pared eran diferentes. Primero decían: «No me olviden». Luego: «Ayúdenme». Después: «Tengo frío». Y finalmente: «Ya estás aquí». La puerta detrás de mí se cerró de golpe. Corrí hacia ella y la jalé con todas mis fuerzas, pero no se movió. Estaba cerrada por fuera, como si alguien hubiera puesto el pestillo. Golpeé la puerta gritando, pero mi voz sonaba amortiguada, como si la habitación se tragara los sonidos. La temperatura cayó aún más. Podía ver mi aliento formando nubes densas. Mis manos empezaban a entumecerse del frío. La lámpara se apagó completamente. En la oscuridad total, escuché pasos acercándose. Los mismos pasos descalzos que había oído antes. Pero esta vez venían de adentro de la habitación,
no del pasillo. Venían hacia mí. «Gracias por venir», susurró la voz justo a mi lado. «He estado tan sola, tanto tiempo sola aquí». Algo me tocó el hombro, algo helado, dedos largos y fríos como el hielo. «Ahora puedes quedarte conmigo», continuó la voz. «No tienes que irte, nadie tiene que irse nunca más». Grité hasta que me dolió la garganta. Golpeé la puerta con mis puños, con mis hombros, con todo mi cuerpo. La madera no cedía. Los dedos helados se cerraron alrededor de mi brazo con más fuerza. Entonces, tan repentinamente como se había cerrado, la puerta se abrió. La luz del pasillo entró como una explosión. Los dedos me soltaron. Caí hacia adelante, rodando por el suelo del pasillo. Me levanté tambaleándome y corrí. Corrí sin mirar atrás. Bajé las escaleras porque no quería esperar al elevador. Atravesé el vestíbulo y salí del hotel justo cuando el sol comenzaba a aparecer en el horizonte. Don Ernesto llegó a las 7 en punto. Me encontró sentado en la banqueta de enfrente temblando. No por el frío de la mañana, por lo que había vivido. «Entraste a la 212», no fue una pregunta, fue una afirmación. Lo dijo mirando mis ojos rojos y mi cara pálida. No pude responder, solo asentí. Don Ernesto suspiró y se sentó a mi lado en la banqueta. Laura Sánchez se hospedó en esa habitación en 1983. Comenzó a explicar con voz cansada. Nadie sabe exactamente qué pasó. La encontraron 3 días después de que dejó de pagar. El personal pensó que se había ido, pero seguía ahí, en esa habitación, sola. El hotel estaba casi vacío esa semana. Nadie escuchó nada. Nadie fue a revisar. Cerró los ojos como si le doliera continuar. Desde entonces la habitación no se puede usar. Hemos intentado todo, cerrarla, sellarla. Incluso quisimos derribar esa pared y hacer la habitación más grande. Pero nada funciona. Ella sigue ahí, esperando, llamando, queriendo que alguien se quede con ella para no estar sola nunca más. «¿Por qué no cierran el hotel?», pregunté con voz ronca. «Porque este edificio es todo lo que me queda», respondió. «Y porque cerrar el hotel no haría ninguna diferencia. Ella va a seguir ahí de todas formas, esperando». Me pagó las horas que trabajé. Me dio mi cheque, me deseó suerte. Nunca volví. Pero eso no fue el final. Ojalá lo hubiera sido. 2 semanas después empecé a escuchar el teléfono en mi casa. Sonaba a las 3:30 de la mañana. Cada noche. Siempre a la misma hora. Cuando contestaba, solo había silencio y esa respiración lenta y pesada. A veces, muy bajito, podía escuchar la voz. «Tengo frío». Cambié mi número. El nuevo teléfono también empezó a sonar a las 3:30. Mi esposa dio a luz a nuestro hijo hace 3 meses. Es hermoso. Perfecto. Pero cada noche me despierto a las 3:30. No por el bebé. El bebé duerme profundamente. Me despierto porque siento que alguien está parado junto a mi cama. Alguien que observa. Alguien que espera. Hace una semana mi esposa me preguntó por qué había dejado la puerta de nuestro cuarto abierta durante la noche. Le dije que yo no la había abierto. Ella insistió en que sí. Dijo que se despertó y vio la puerta completamente abierta, y una figura de mujer vestida de blanco parada en el marco, mirando hacia adentro. Pensó que era su imaginación por el cansancio. Cerró los ojos. Cuando los abrió, la puerta seguía abierta, pero la figura se había ido. Anoche instalé un seguro nuevo en la puerta de nuestra habitación, uno que se cierra desde adentro. Esta madrugada me desperté a las 3:30. La puerta estaba abierta de par en par. El seguro nuevo estaba roto, arrancado de cuajo de la madera. Y sobre la cómoda, escrito con el dedo en el polvo que se había acumulado, había un mensaje. «No puedes irte. Ahora entiendo lo que don Ernesto quiso decir. Entiendo por qué los otros guardias nunca volvieron. No por el hotel, sino porque una vez que respondes, una vez que cruzas esa puerta, ella sabe dónde estás. Y ella no quiere estar sola». Esta mañana fui a la iglesia. Le conté todo al padre Martín. Me miró con tristeza y me dijo que rezaría por mí. Pero en sus ojos vi algo más. Vi que él también sabía que no hay nada que pueda hacerse. Algunas presencias no se van con agua bendita ni con oraciones. Mi esposa me preguntó ayer si deberíamos mudarnos a otra ciudad. Le dije que sí, que era buena idea. Pero sé que no servirá de nada.
porque Laura Sánchez ya no está atrapada en la habitación 212 del Hotel San Jerónimo. Ahora está atrapada conmigo, y yo estoy atrapado con ella. Cada noche cuando cae la oscuridad, el frío regresa. Empieza en mi habitación y se extiende por toda la casa. Mi esposa se queja de que la calefacción no funciona bien. Yo no le digo la verdad. No le digo que el frío no viene de afuera. Viene de algo que me sigue, algo que ya no puedo dejar atrás. Anoche mi hijo lloró por primera vez desde que nació. No era un llanto normal de bebé, era un llanto de terror. Cuando fui a su cuna, estaba helado. Sus labios se estaban poniendo azules del frío. Lo cargué y lo envolví en cobijas, pero siguió llorando durante horas. Esta mañana, cuando mi esposa cambió las sábanas de la cuna, encontró algo. Marcas de dedos en el colchón. Dedos delgados y largos que habían presionado la tela. Las marcas estaban congeladas, literalmente congeladas, con escarcha formándose alrededor de cada impresión. Ya no duermo. No puedo, porque sé que si cierro los ojos cuando los abra, ella va a estar ahí, parada junto a mi cama, mirándome con ojos que llevan décadas sin ver la luz del sol, esperando, siempre esperando. A veces me pregunto qué quiere realmente, si solo necesita compañía, si solo quiere que alguien reconozca que existió, que sufrió, que sigue sufriendo. Pero entonces recuerdo sus palabras. Ya no tienes que irte, nadie tiene que irse nunca más. Y entiendo que lo que ella quiere es mucho peor que compañía. Quiere que yo me quede con ella, para siempre, en ese frío eterno, en esa soledad interminable. Quiere arrastrarme a donde sea que ella está, a ese lugar entre la vida y lo que viene después. Ese lugar donde ella lleva atrapada más de 40 años. Ya empiezo a sentirlo. El cansancio que no se va aunque duerma. El frío que me llega hasta los huesos. La forma en que los colores del mundo se ven cada vez más apagados, como si poco a poco me estuviera desvaneciendo. Ayer me miré al espejo y por un segundo no vi mi reflejo. Vi la habitación 212, vacía, oscura, esperando. No sé cuánto tiempo me queda. No sé cuándo voy a despertar y encontrarme de vuelta en esa habitación, con la puerta cerrada, y esa voz suave diciéndome que ya puedo quedarme. Lo único que sé es que no hay escape. No hay forma de romper esta conexión. Intenté todo. Pastores, curanderos, limpias, todo. Nada funciona. Porque yo rompí la regla. Entré a la habitación. Respondí cuando me llamó, y ahora ella nunca me va a soltar. Esta noche es mi última noche escribiendo esto, porque siento que ya casi es tiempo. El frío es tan intenso ahora que puedo ver mi aliento incluso bajo el sol. Mi esposa me mira con miedo. Dice que mis ojos se ven diferentes, más oscuros, más vacíos. Tiene razón, porque ya no estoy completamente aquí. Parte de mí ya está en esa habitación, esperando, como ella esperó durante tanto tiempo. Y pronto, muy pronto, el resto de mí estará ahí también, para siempre, en el frío, en la oscuridad, en la habitación 212.